importante tener presente dos factores. Esas elecciones han sido un momento desde, como bien sabéis, en la casa ante los históricos. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Exteriores con Bauzá. Queridos amigos, aún no se ha cumplido una semana desde que Vladimir Putin lanzara su criminal invasión de Ucrania, pero nuestro mundo, Europa y la propia Unión Europea nunca volverán a ser los mismos. En el vídeo de hoy, que ojalá nunca hubiera tenido que grabar, intentaré resumiros qué ha ocurrido en esta semana dramática y qué podemos esperar en los próximos días que serán decisivos para el futuro de Europa. La invasión rusa de Ucrania comenzó en la madrugada del pasado 24 de febrero, tras un intenso bombardeo contra instalaciones militares en todo el país, seguido de un avance terrestre en varios ejes. Desde el norte para intentar rodear Kiev y decapitar al gobierno de Zelensky, desde Crimea y del noroeste para embolsar al grueso del ejército ucraniano. Lo que Putin no esperaba es que la heroica resistencia de los soldados y civiles ucranianos y los errores tácticos y logísticos de las fuerzas rusas fueran a frustrar su objetivo de una victoria rápida. Así, en los primeros días el ejército ucraniano consiguió contener e incluso repeler una fuerza mejor equipada y mucho más numerosa. Para que os hagáis una idea de la magnitud de los combates, las autoridades ucranianas estiman que las bajas rusas superan los 5.000 soldados en la primera semana, mientras que, por ejemplo, en comparación, Estados Unidos perdió en Afganistán a 2.400 soldados en 20 años y en Irak a 4.500 en 10. Esta resistencia enconada frente al ejército ruso ha asombrado a todo el mundo y ha levantado la moral del ejército y la población civil de Ucrania, gracias en gran medida a la heroica actuación del presidente Zelensky y el gobierno ucraniano, que se han negado a abandonar la capital del país pese al bombardeo incesante y la amenaza del cerco ruso. Pero este éxito inicial de las fuerzas ucranianas ha abierto una segunda fase mucho más peligrosa y cruenta que esta guerra. Putin ha lanzado contra Ucrania a casi la totalidad de sus reservas, al ejército bielorruso y a los combatientes chechenos, lo que poco a poco está sobrepasando a las tropas ucranianas. Más preocupante aún, Rusia ha empezado a atacar de forma indiscriminada a blancos civiles con misiles balísticos y cohetes, lo que se está cobrando numerosas víctimas civiles y constituye un gravísimo crimen de guerra, conforme al derecho internacional. Aunque en los meses que precedieron al conflicto, la respuesta internacional y especialmente la europea estuvo marcada por la indecisión y la división, la heroica resistencia de los ucranianos y el horror ante los crímenes rusos ha desatado cambios geopolíticos que hasta hace solo una semana hubieran sido absolutamente impensables, como el rearme de Alemania, el fin de la neutralidad de Suecia, Finlandia y Suiza o la compra del armamento por la propia Unión Europea. En su guerra económica total contra Rusia y Bielorrusia, Occidente ha aislado a los bancos y empresas rusos de los mercados internacionales, forzando la desconexión de su economía, de su sociedad y de sus medios de comunicación, lo que ha supuesto un desplome total de la economía rusa justo cuando Europa y Estados Unidos han congelado cuantiosas reservas con las que el Kremlin esperaba capear el temporal de las sanciones occidentales. Pero la respuesta de la Unión Europea no se ha quedado ahí. Bruselas ha activado por primera vez en su historia una directiva que facilitará la acogida masiva de refugiados ucranianos y ha cruzado la que hasta hace poco era una de sus líneas rojas. Finalmente proveerá de equipamiento militar a Ucrania por un valor inicial de 500 millones de euros. Llegados a este punto, y aunque debemos ser extremadamente cautelosos en nuestras predicciones, el escenario al que nos enfrentamos a continuación es muy preocupante. Rusia está redoblando en estos días sus esfuerzos para lograr la capitulación de Ucrania antes de que las sanciones económicas y el descontento popular obliguen a Putin a negociar. Pero incluso si el Kremlin consiguiera imponerse militarmente, la resistencia ucraniana a las zonas ocupadas continuaría durante meses o incluso años, desatando una insurrección de una escala que empequeñecería a las de Chechenia, Irak o Siria, lo que desgraciadamente aumentaría considerablemente las víctimas civiles. Sea cual sea el escenario que se abra a continuación, lo cierto es que Vladimir Putin ha cometido un grave error estratégico en Ucrania, fracasando en su intento inicial de aplastar rápidamente a Ucrania y, para su sorpresa, movilizando a la comunidad internacional en su contra. Hasta China, tradicionalmente aliada de Rusia, ha dado señales de no compartir las acciones del Kremlin en Ucrania y, si el conflicto se alarga, podría abandonar incluso totalmente a Putin. Acorralado por el brutal desplome de su economía, el creciente goteo de las bajas y el descontento popular que ya empieza a notarse en la sociedad rusa, Putin es consciente de que el sistema político que él creó opera como un clan mafioso, y si sus subordinados le ven débil y temen por la supervivencia del régimen, podrían acabar rebelándose contra el propio Putin para salvarse a ellos mismos y a sus privilegios. Putin lo sabe,
pero su apuesta personal por la destrucción total de Ucrania como Estado independiente le ha dejado con muy pocas opciones para negociar, sin que se perciba como una derrota. Por eso mismo, Putin ha recurrido a la única opción que le quedaba disponible para forzar a Occidente a negociar: el miedo a una guerra nuclear. Aunque el riesgo de un conflicto nuclear entre la OTAN y Rusia es, por ahora, más retórico que real, conforme crezca el aislamiento internacional de Putin y la presión doméstica, recurrirá más a esa amenaza, a la que debemos prestar mucha atención, pero sin ceder ni al pánico ni a las provocaciones, que es precisamente el objetivo que persigue Putin con ellas. Queridos amigos, hay días en los que la historia de todo un continente cambia para siempre y hoy nos encontramos en ese momento. Vladimir Putin ha lanzado una guerra total contra el pueblo de Ucrania, que resiste y seguirá resistiendo hasta el final, pues lucha por su supervivencia contra un tirano que niega públicamente su derecho a existir. Como europeos, es nuestro deber moral hacer todo lo que esté en nuestra mano por ayudar a Ucrania. Ante el asesinato indiscriminado de civiles y la violación más grave del orden internacional que hemos conocido en décadas, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Y España tiene una responsabilidad directa y el deber de demostrar que no dudaremos en cumplir en nuestro deber con la Unión Europea, con la OTAN y con el valiente pueblo de Ucrania. Por eso, como español europeo, me avergüenza profundamente ver cómo el gobierno de nuestro país no está a la altura del momento histórico que estamos viviendo, por culpa de la dependencia del gobierno de Pedro Sánchez, de sus socios comunistas podemitas, que ayer mismo se quedaron solos en esta casa defendiendo al régimen de Putin, frente a la aplastante mayoría del Parlamento Europeo, que pedía ayuda militar, económica y humanitaria a Ucrania, y abrir a este país las puertas de la Unión Europea. Queridos amigos, se avecinan días oscuros en Europa, que todos hubiéramos deseado que no llegaran, pero este no es el tiempo ni el momento de lamentaciones, sino de pasar a la acción. Nuestros hermanos ucranianos luchan hoy por la libertad de todos nosotros. No les dejemos solos. Slava Ucraina.